Amigos de Mundo Alternativo, muchas gracias por estar este día en este primer programa del mes de noviembre. Gracias de verdad por su preferencia. Gracias a toda la gente de la ciudad de Morelia, Michoacán. Estamos aquí en las instalaciones del Grupo Radio Tele, aquí en la ciudad de las Canteras Rosas. Un saludo a toda la gente del interior del estado de Michoacán, a toda la gente que nos mire y escuche en otros estados de la República Mexicana y en otros países. Gracias por su preferencia, gracias al área técnica y al área administrativa de aquí de Radio Tele. Pues hoy, como usted puede observar, tengo nuevamente de invitada a la maestra Sofía Irene Velarde Cruz, que es autora de un libro maravilloso. Se lo voy a mostrar cerquita porque va a haber una dinámica, ponga mucha atención. Aquí con permiso de la productora me acerco para que vean México en el arte gráfico de Manuel Manilla, 1850-1895, para que esté al pendiente porque va a haber una sorpresa, va a haber un regalo el día de hoy. Yo ya recibí, por supuesto, mi regalo, también me acerco con ustedes para que lo vea. Este es un grabado, ya está, iba a decir enmicado, pero está, enmarcado, pero no es enmicado. Así que muchas gracias a la maestra Sofi, yo le voy a decir Sofi Velarde, que es como la conocemos en el bajo mundo del Facebook, Sofi Velarde. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, maestro, encantada de estar aquí, un honor estar con usted de nuevo. Pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que ojalá a la gente le llame la atención y más adelantito les digo la dinámica de un regalo que vamos a ofrecer a alguien del público, así que mucha atención en la dinámica. Mi estimada maestra, Sofi Velarde, es un tema muy interesante. Dinos por qué elegimos este tema. Bueno, en un programa pasado, y para quien los televidentes que no lo hayan visto, que lo vean, por ahí está grabado, hablamos de la bruja, de las creencias, de la configuración, del prototipo y de la imagen, cómo se va conformando la bruja en el arte, cómo se conforma desde Europa y cómo llega a México. Así es. Sin embargo, nos quedó presente el tema sobre un poco la configuración del personaje masculino. ¿Que sería el brujo o el mago? El mago, más bien el mago, ¿no? El mago. Y también un poquito vamos a tocar algunos aspectos sobre la magia, cómo era considerada, y bueno, pues cómo se va un poco configurando este prototipo del mago, que es diferente, ¿no?, a la figura de la bruja, que es el personaje femenino, por excelencia. Así es, y obviamente en la literatura, en la misma historia, en mismas leyendas de muchas partes del mundo, se hace mención de personajes enigmáticos llamados magos o chamanes, que fungían no solamente como seres dotados de cierto misticismo, sino que a veces eran hasta los jefes de las tribus, los líderes políticos de las tribus. Exactamente. ¿Verdad? Conjugaban, ¿no?, la teocracia, que era el poder y la religión, y bueno, así muchas es. Cosas, ¿no? No, muy interesante el tema. Pues adelante, maestra, usted tiene la palabra. Bueno, vamos a empezar, me pareció muy interesante y vamos a empezar haciendo una diferenciación. Vamos a hablar de la antigüedad. Vamos a empezar en la Edad Media, donde y cómo era el concepto de magia. Va a ser muy interesante porque aquí se va a comenzar a dar un tipo de magia. Si quieren las imágenes las vemos, esa la podemos conservar, pero las podemos ir viendo en un ratito. Sí, mejor, vamos esperando a las imágenes. Ajá. Entonces, bueno, es interesante porque varios autores manejan que la magia es una intersección entre la religión y la ciencia. Va a haber diferentes tipos de magia. Por ejemplo, se va a ir concibiendo lo que se conoce como, por ejemplo, la magia diabólica, que invoca espíritus, demoníacos y descansa en una red de prácticas religiosas. Pero también va a haber otra magia que durante la Edad Media o los primeros siglos del cristianismo se le va a considerar como magia natural. Y esto es la magia que es muy allegada a la ciencia o precede a la ciencia, ¿no? Esta magia natural, por ejemplo, va a hacerse de conocimientos herbolarios,
va a ir trascendiendo como una serie de creencias y de un rescate de tradiciones populares y que se va a mantener hasta hoy en día. Y que va a ser el origen de la farmacia moderna. Efectivamente, pero va a haber esta conjunción y en un momento dado ambas, tanto la magia diabólica como la magia natural, se van a perder y también, al igual que sucedió con las brujas, muchas veces muchos personajes masculinos también van a ser juzgados, ¿no? Por sus conocimientos. Por sus conocimientos y por ya no tener límites, ¿no? Hacia esta magia. Podemos ver nosotros que, y tal como sucedió en el caso de la bruja, esto tiene un antecedente en las culturas antiguas, ¿no? Y mucho de esto viene desde las culturas de Grecia y de Roma, ¿no? Las culturas grecolatinas. Y después cuando surge el cristianismo, y que el cristianismo pues va a ir ganando terreno en diversas partes, las creencias cristianas se van a mezclar con muchas creencias, sobre todo de los pueblos del norte de Europa, que era lo que hablábamos. Las originales creencias paganas. Exacto, pero estas culturas del norte de Europa, que bueno, son diversas naciones hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra o el norte de España, culturas... Irlanda, Suecia. Irlanda, exacto, que van a tener un precedente de las antiguas culturas celtas y que se van a mezclar también con con algo de la tradición grecolatina y aparte con el cristianismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo era esta magia, hay un manual que se rescató y que los estudiosos lo datan muy a principios de la Edad Media, ¿no? En siglo VI. Por ejemplo, este es un libro que se halla en Alemania y que se llama El Manual de Golfsturm. En este manual ellos encuentran que al parecer perteneció al propietario de una gran finca. Y en este manual se fueron anotando tanto consejos de medicina tradicional, pero mezclados también con religión o con lo que nosotros consideraríamos magia. Para dar un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tenía este manual? Bueno, por ejemplo, tenía asuntos de importancia doméstica, como era el dar las recetas para curtir pieles, para fabricar jabones, para hacer tinta. Tenía prescripciones médicas para tratar diversas enfermedades, humanas y animales con ciertas plegarias o con bendiciones y conjuros, y también tiene elementos que nosotros podemos considerar como mágicos. Así es, esto es muy interesante. La gente obviamente va a empezar a volar la imaginación y una de las tareas es que les vamos a dejar que también ustedes investiguen en su momento, que no solamente nos hagan caso de lo que vamos a platicar aquí con la maestra Velarde, que está haciendo una excelente disertación, sino que ustedes también se pongan a tomar alguna anotación de lo que está mencionando la maestra Sofi y después, posteriormente al programa, a ver, voy a investigar esto que dijeron, porque es importante encontrar estos orígenes que obviamente vienen desde Grecia y Roma a través de todas estas culturas y esta culturización que se dio en Europa. Exacto, maestro. Seguimos, no sé si sí, una pausa. ¿Cuántos minutos nos quedan para el corte? Nada más díganme. ¿Un minuto? Bueno, en un minuto puedes hacer agregar otra cosa. Sí, bueno, por ejemplo, en este manual, ¿qué se recomienda y que nosotros consideraríamos como magia, no? Considera, por ejemplo, tomar las hojas de cierta planta como remedio para la fiebre. Esto sería considerado como medicina, pero también el manual recomienda que antes de utilizar estas hojas para curar la fiebre, hay que escribir sobre ellas ciertas plegarias para invocar el poder de la Santísima Trinidad, donde estamos ya entrando en el campo de la religión, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, es donde vemos el ejemplo de que está mezclado, ¿no? Un sincretismo. Ciencia y religión, ¿no? Que al principio van a caminar juntas. Pues ciencia, religión y magia. Y magia, exactamente, ¿no? Entonces, los límites eran
irreconocibles, ¿no? En estos inicios, y después vamos a ver cómo se va a ir bifurcando un poco, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha nos queda la medicina tradicional o popular. Ya regresamos de este corte y póngase listo porque luego enseguida le voy a decir la dinámica de un regalo que tenemos para ustedes. Ya regresamos. Bueno, pues por favor, la primera persona que hable por teléfono, aquí a los teléfonos de Radio Tele, y que deje su nombre y que diga que le interesa este libro, es un regalo de la maestra Sofi, es una publicación de ella que le va a ser de mucha utilidad, así que la primera persona que llame por teléfono es la que se va a llevar este genial libro. Así que continuamos con el tema, mi estimada maestra Sofi. Bueno. Continúa. Sí, estamos hablando de esta intersección que tiene la magia con la medicina y con la religión. Y con la religión. Estamos hablando de este manual que es muy temprano de la Edad Media. ¿Qué más, por ejemplo, trae este manual? Por ejemplo, este manual decía que para resguardarse de cualquier forma de brujería debían llevarse encima algunas ramitas de Artemisa. De Artemisa. O para asegurarse una vista aguda por la noche, deberían untarse los ojos con sangre de X animal. No quiero decir qué animales porque no lo vaya a hacer sí, los evidentes, ¿no? Pero bueno. Qué bueno que tocas este punto.
Porque hay que ser cuidadosos. Claro. Hay tantas tradiciones y tantas costumbres mágicas y otras pseudomágicas que pueden provocar ciertas situaciones, hasta infecciones, ya no solamente ciertas cosas negativas, sino hasta infecciones, y hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso con todo esto. Sí, que vayan también a matar el animalito para... Sí, hay que no, ser muy conscientes. Entonces, sí, con la fauna y la flora. Así es. Pero bueno, entonces, por ejemplo, traía este tipo de consejos, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, que había consejos herbolarios para bajar la fiebre, ya vimos otros que se tenían que hacer, pero diciendo ciertas plegarias, oraciones, y ya vimos otro que, bueno, está dentro del campo de la magia, por ejemplo, llevar las hojas de Artemisa sobre el cuerpo, ¿no? Para evitar cualquier tipo de embrujo. Así es. Pero así como existía este tipo de manuales, existió también otro. Bueno, existieron de otro tipo. Y estos manuales ya fueron considerados como de magia diabólica. Encuentran también uno que es comparable con el que acabamos de referir, pero este es el Manual de Múnich. Y no trae consejos herbolarios o para curar, sino que este manual, que también es muy temprano de la Edad Media, trae ya secretos, por ejemplo, nos dicen los académicos, para invocar a los demonios con círculos mágicos, forzándoles a regresar cuando ya no son necesarios. ¿Cuáles son los propósitos que se hallaron en este manual? Por ejemplo, había recetas para enloquecer a una persona, ganar el favor de la corte, revelar secretos del presente y el futuro, y trae también algunas cosas de astrología. Pero a este tipo de magia, que es contraria o va a ser diferente a la magia natural, ya se le va a empezar a considerar como nigromancia. Esto de la nigromancia este es otro tema, porque tendremos que hablar de todas las mancias que se dan, que es como ver el futuro, incluso la astrología se considera una mancia, la lectura de manos, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto va a ser considerado como nigromancia, y por ende la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas van a ser considerados como nigromantes. Pero también entonces ahí vamos a empezar a ver cómo se van a empezar a dar las características de los magos. Sobre todo van a ser considerados como magos o brujos, pero en Europa tienen como más la caracterización de magos. No sé si ahora sí podamos ver Nos pone las primeras imágenes, mi estimada Brice, para que la maestra Sofi nos empiece a explicar. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí, maestra? Bueno, este es un grabado, es del mismo autor que presentamos también, de Peter Bruegel. Y aquí, por ejemplo, vemos pues una imagen que nos muestra al personaje de la izquierda ya como un mago, pero los magos a veces van a empezar a considerarse como estafadores, como embaucadores. Entonces aquí lo vemos en esa faceta, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ya lo ponen ahí como un personaje de lo que podríamos considerar, bueno, ahora el circo en ese entonces no se llamaba así. Y esta imagen es muy temprana. Esta es... es de Merlín, ¿no? Sí. No recuerdo, no, es como del año 800, una cosa así. Es un grabado también, y es una de las primeras imágenes. Nos vamos a quedar un poquito aquí con ella. Vemos, por ejemplo, las características que ya va a traer el sombrero, que representa al brujo. Aquí no vemos el bastón, pero ya vamos a ver la delineación de lo que va a ser el estereotipo o el prototipo del mago. Merlín es una de las figuras más representativas dentro de toda la historia de la humanidad, de la literatura, como el prototipo del mago. Las leyendas en torno a él, si nos quedamos ¿En la ahí, anterior? ¿En esta? Bueno, en la anterior sí podemos, y después pasamos así. Ahí quédate, Brice, por favor.
No tenemos a ciencia cierta la referencia, es un personaje mítico, pero por ejemplo, bueno, tenemos el nombre de Merlín, pero en algunas culturas, por ejemplo, en Inglaterra, en Irlanda, se le va a dar el nombre de Miridín. 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 Y por ejemplo, vamos a ver que la literatura lo rescata siempre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos a la fecha ver estas famosas películas de Harry Potter o del Señor de los Anillos, donde rescatan completamente el tipo de mago como Merlín, ¿no? Y no necesariamente tienen el nombre de Merlín, pero sí tienen Gandalf y otros nombres que son muy interesantes, pero siempre con esta característica, con esta imagen, cierto tipo de sombrero, cierto tipo de vestimenta, con barba, que habla de la sabiduría y de la experiencia que tiene, porque ya era una persona de edad. Entonces hay ciertas cosas. La túnica, por ejemplo, la varita de poder. La varita de poder. Entonces, y por ejemplo en El Señor de los Anillos creo que sí lo rescatan porque muchas veces por ahí lo mencionan como Gandalf, pero por ahí dicen Miridín. Sí, Miridín. A veces le dicen Miridín, que están haciendo, bueno, pues una referencia. Referencia clara a lo que era Merlín, ¿no? Y bueno, pues Merlín se supone que tenía el poder de transformarse, de controlar el tiempo, de controlar tormentas, rayos, de hablar con los animales, de hacerse invisible. Pero aquí hay una diferencia bastante controversial con lo que era la figura femenina. Porque, por ejemplo, el mago en la antigüedad era por lo menos un personaje que tenía mayor respeto que la bruja, ¿no? El mago, por ejemplo, llega a ser incluso asesor, llega a dar consejos, ¿no? A los reyes. A los reyes, a la corte, es un personaje. Y la bruja no. Y la bruja no. Sí, la bruja sí, muy cierto. La bruja no. Ahí vamos a empezar a ver también, bueno, lo que se considera de la figura femenina y de la masculina, ¿no? Ya desde aquellos tiempos, que no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, no lo hacemos con esa intención, pero bueno, así fue, ¿no? En la historia de la humanidad. El mago y el mago además está un poco más acercado a la ciencia. A la ciencia. A la ciencia. Los magos son los que empiezan con el tema, por ejemplo, de la alquimia, ¿no? Sí. A hacer ciertas investigaciones. Y a ver las estrellas. A la astronomía. La astronomía, ¿no? Y la astrología. Entonces, sí, efectivamente empiezan a trabajar más con cosas científicas para hacer sus preparados y sus investigaciones y sus libros que eran geniales. Exacto. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la diferencia entre el mago y la bruja, que también es mucho de la época, ¿no? Porque en aquellas épocas, y bueno, todavía realmente hasta el siglo XIX, vemos, por ejemplo, que solo el sector masculino, por ejemplo, y más en la Edad Media o en el Renacimiento, pues era el que podía a lo mejor estudiar, ¿no? Matricularse en aquellas primeras universidades, que podía tener la posibilidad de leer. La mujer tenía que aprender por su cuenta en círculos muy reducidos. Muy reducidos. Y que además, por ejemplo, los mismos libros de historia lo dicen, ¿no? Tenían las atribuciones de las tareas femeninas, ¿no? Saber coser, bordar, cocinar, hacer las tareas mujeriles, muchas veces lo dicen. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a encontrar esta diferenciación entre el mago y la bruja. Vamos a ver la siguiente imagen, mi estimada. A ver, aquí explícanos que es precisamente la imagen de la portada de tu libro. No sale completo, pero bueno, vamos a ver aquí otra vez para que al lector ya seguramente le ha quedado muy claro cómo va a ir conformándose, y esta es la figura del mago. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen, es un grabado que se hizo en México en el siglo XIX, del grabador Manuel Manilla, y pues, por ejemplo, vamos a ver muchos de los elementos que antiguamente se configuraron en torno a la magia.
Vemos, por ejemplo, por ahí los símbolos de la luna, las estrellas, que hacen referencia a la astronomía o a la astrología. Vemos, sin embargo, también un par de naipes que quizás hacen referencia a estas mancias, ¿no? Como lo es la lectura. Sí, y ahorita regresamos y ahorita yo se las muestro esta imagen más completa. Ya regresamos. Ok, me voy a acercar a la pantalla para que la maestra Sofi siga explicando un poquito acerca de la imagen que no salió completa. Aquí me atravieso tantito y la maestra Sofi, explícanos por favor, maestra Sofi. Sí, era lo que decíamos, que en este traje de mago se ve muy bien la configuración de lo que era el mago, ¿no? Vemos, decíamos, por ejemplo, los símbolos astrológicos o astronómicos. Vemos, por ejemplo, dos naipes que pueden hacer alusión a estas mancias, ¿no? La lectura del futuro. Sin embargo, si ustedes ven, atrás del mago hay también dos redomas, que con esto trabajaban los alquimistas, ¿no? Y que era lo que decíamos, que el mago, bueno, se considera pues una figura en medio, ¿no? De la magia, de la religión y de la ciencia. Siempre y cuando fueran estos magos que estuvieran del lado de la magia natural, porque ya hemos dicho que hubo otro tipo de magia que ya le empiezan a llamar nigromantes y que es una magia encaminada a hacer hechizos o sortilegios ya que no tenían nada que ver con curaciones o con ciencia, ¿no? Ya es otro tipo de magia que le llamaban oscura, ¿no? Magia Así oscura. es, y como eran magos con mucho conocimiento científico y natural, magia natural era la que manejaban, pues solamente eran
pues llamados por las cortes reales y les decían, pues vénganse a hacerme mis asesores de nosotros los reyes, etcétera. Esta imagen que vemos aquí, maestra. Bueno, ahí estamos viendo de nuevo, por ejemplo, cómo desde el siglo XIX, bueno, ya se va a recoger muy bien la configuración. Este es un libro que está en la Biblioteca Nacional de España. Ustedes ven, por ejemplo, que dice Oráculo o Libro de los Destinos, que era del emperador Napoleón I, o bueno, llegó a sus manos. Ya después, en algún momento, hablaremos de los oráculos, porque hay muchísimos y todos con connotaciones diferentes, pero vean, ahí otra vez está retratada la imagen del mago caracterizado como Merlín, ¿no? Que es de quien se recoge prácticamente toda la tradición y hasta la fecha. Así ¿no? es. Hasta la fecha, como decimos en las películas. Del Señor de los Anillos y de Harry Potter y de muchas otras películas que podemos encontrar donde hay los magos. Esa se ve muy pequeñita. Esa se ve muy pequeñita, sí, pero bueno, podemos pasar a la otra si A la quieren. siguiente, mi estimada Brice, por favor, porque esa se ve. A la que sigue. Es que sí, era la misma. Bueno, la imagen anterior, la que se veía muy pequeñita, esa... También se ve muy grande esta. Sí. Algo pasó, Bueno, alguna magia por ahí pasó que aquí nos ¿verdad? provocó esto. Pero bueno, vamos a decir lo siguiente. La imagen pequeñita es la portada de un libro que se escribió en la ciudad de Barcelona y la primera edición fue de 1609. Ese libro, el autor es Jerónimo Cortés y se llama Secretos de Naturaleza. Ok. Que es como otro tipo de manual. Ajá. Que trae, bueno, consejos también para tratar varias enfermedades, incluso algunas explicaciones sobre los planetas. ¿Qué traía este libro que se llama Secretos de Naturaleza? Y que no es casual, ahorita lo vamos a relacionar con esta imagen. Con esa imagen, y que aquí dice Secretos de la Naturaleza, ese mismo, porque era un cuadernillo. Pero bueno, por ejemplo, ya en el siglo XVII, ¿qué traía este libro que se llamaba Secretos de la Naturaleza? Yo saqué 2 recetas nada más para que los televidentes se den cuenta de qué traían estos libros que eran considerados como magia. De hecho, este libro fue prohibido por la Inquisición en 1749 y ahorita hablamos un poquito de eso. Por ejemplo, una de las cosas que traía es un libro como de 300 páginas y dice, por ejemplo, una de las cosas que traía: tratado breve y muy curioso de las significaciones de las uñas, puntos blancos o negros que aparecen en ellas. Todos los lectores, y yo también me quedé viendo cuando estaba leyendo. Dice, por ejemplo, ciertos tiempos y ocasiones suelen aparecer en las uñas de los dedos señales blancas y negras. Unas y otras proceden de los 4 humores del cuerpo humano: sangre, flema, cólera y melancolía, que por estar sujetos a los cuerpos celestes se alteran, aumentan y disminuyen en unos tiempos más que en otros, causando varios y diversos efectos, unos del todo malo y otros no del todo buenos. Esto se echa de ver en la variación de los 4 tiempos del año. Ya nos pusieron la imagen de eso, que mira, qué bonita se ve esta portada. Este es otro, de este vamos a hablar ahorita, vamos a seguir ahorita con este de Secretos de la Naturaleza. Ajá, sí. Y yo nada más saqué el ejemplo de lo que dicen. Dice, de la uña del dedo pulgar. Cuando aparece una señal blanca en medio de la uña del dedo pulgar, denota tener algún trato, cargo o negocio importante y de mucho provecho por mujer ordinaria. Si aparece en la parte inferior, denota lo mismo, aunque con una mujer de linaje. Y cita, por ejemplo, a Plinio, ¿no? Esto era lo que traía el libro. Por ejemplo, otra de las recetas simplemente decía contra los mosquitos: quemaréis cominos rústicos en el aposento y veréis cómo se caerán muertos. Y si mojaras la cara con agua en la cual haya habido comino en remojo, no allegarán a su rostro los mosquitos. Pues esto era lo que traía el libro, y la Inquisición lo prohibió en el año de 1747, lo puso en el índice de libros prohibidos. Se supone que no tendría que haber llegado a la Nueva España, pero... Pero de que llegó, llegó. De alguna manera llegó, porque justamente en el siglo XIX ese va a ser una copia de Los Secretos de la Naturaleza, publicados en 1609.
Solo que este va a ser un cuadernillo de 10 hojas. Ah, de 10 hojas. De 10 hojas, nada más rescataba unos 15 consejos, ¿no? Unos 15 consejos, porque ese era el tamaño del cuadernito, era un cuadernito muy pequeñito. Era un cuadernito muy pequeñito, que podía ser comprado por la población en general y que a la población le encantaban esos temas. Entonces, por eso estamos seguros de que el libro de Secretos de la Naturaleza, aunque prohibido por la Inquisición, está llegando a México y está siendo publicado por esta imprenta de Vanegas Arroyo por ahí de 1870. 1880. Ahora sí, regrésame la imagen que nos arreglaste, por favor, mi estimada Briseida. A ver, explícanos de esta portada. Bueno, y ahí vamos a volver a ver entonces la configuración de esta figura masculina. Ajá. Como un brujo, y ahí, por ejemplo, ya lo vemos en su faceta más como astrólogo o astrónomo, que también la diferencia es muy sutil, ¿no? La astrología con la astronomía tienen diferencias muy sutiles, pero pues por ejemplo ahí ya vemos incluso un telescopio. Y está ilustrando esto que se llama Nuevo Oráculo o Libro del Porvenir, y que también está editado por Vanegas Arroyo. Por Vanegas Arroyo, que es el mismo que editó Secretos de Naturaleza, la figura que hemos venido viendo del mago. Y es interesante, si podemos, por ejemplo, poner la imagen, por ahí puse una página para que los lectores vean qué traía esto. Ah, esto es lo que es el contenido. Esto es la primera hoja, que es el contenido, por ejemplo, las respuestas del oráculo, y por ejemplo dice, hecha la pregunta, se toman 3 dados y después de menearlos se voltean sobre una mesa. Que es esta tradición de los dados que bueno, que usted conoce bien, maestro, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, ahí vienen las instrucciones, y después también vienen, en cosa de 10 o 15 páginas, vienen las respuestas a las preguntas. A como hayan quedado los dados. A como hayan quedado los dados, ¿no? Por ejemplo, no sé qué dice por ahí. Si le salió, por ejemplo, el número 7, ¿cómo pretendes, esposa, debiendo estar convencido de que tú mismo has servido para maldita la cosa? Hasta en verso. Entonces, por ejemplo, estas eran algunas de las respuestas, ¿no?, que tenía este oráculo o libro del porvenir, y que van a ser, bueno, en esta época del siglo XIX, y que ya exenta la Inquisición tanto en España como por lo menos en México, se van a empezar a editar este tipo de libros, si no completos, por lo menos algunas páginas, ¿no? Y que eran, bueno, muy buscados por la población. Vemos, por ejemplo, que se editan muchos oráculos, se editan libros sobre mancia, se editan libros sobre magia, se editan libros sobre como el Secretos de la Naturaleza, que traía consejos herbolarios, y que a la gente le encantaba, ¿no? Le encantaba este tipo de temas. Maestra Sofi, cuando yo era un niño de primaria y salía de la escuela, porque nos regresábamos solos con mis hermanitos, de la primaria a la David G. Berlanga tipo, hacia la colonia Molino de Parras, que no está tan lejos, cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, pero nos íbamos atravesando y pasábamos cerca del mercado Santo Niño. Y en aquellos tiempos, estoy hablando de mis tiempos de niño, porque yo también algún día fui niño, No, claro, maestro. Había un puesto que era como un tiradero, o sea, se llamaba tiradero porque estaban sobre el piso, en algún plástico o algún mantel, los libros. Y yo recuerdo que compraba que las de Clavículas de Salomón y que de San Cipriano y todo eso, que tenían este formato que nos mostraste de los oráculos, y que el oráculo de no sé qué, y por cierto, tengo algunos de estos oráculos en mi casa todavía, de los que pude rescatar, porque cuando un día se dieron cuenta algunos familiares que tenían ese tipo de libros, quemazón de libros. No, me imagino. Sí, a mí también me llamaban mucho la atención, ¿no? Y es que en ese tiempo, pues no había mucha información, no se editaban
tantos libros, ¿qué podríamos considerar hoy de esoterismo? ¿Cómo los podríamos llamar? Sí, de ocultismo, de parapsicología, pero ya los libros actuales ya tienen otro formato, muy, muy elegantes y están en cualquier librería, pero en aquel tiempo no había casi literatura. Sí, no, muchos incluso ahora le llamamos terapias holísticas, ¿no? Así es. Vamos a un corte y seguimos aquí con la maestra Sofi Velarde porque eso está muy interesante. No, aquí en los comerciales estamos contando de cosas tan interesantes que uno llega a encontrar en esos libros, como la creación hasta de los famosos golem o los familiares, que no, si le cuento se me asusta usted de esto que estamos platicando. Sí, así es que bueno, son creencias, son tradiciones, y cosas como hemos venido diciendo que vienen desde la antigüedad, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo viendo con un poquito este tema, me pregunté, bueno, era muy común, por ejemplo, en las antiguas religiones, la figura de los magos, ¿no? Yo entré en la duda de cómo es que tenemos, por ejemplo, la pintura de la adoración de los Reyes Magos. Hay una explicación. Dicen que estos magos vienen y significa que ellos están
dándole todo el poder a la religión católica, ¿no? Dejando el suyo propio, ¿no? Que eran que eran magos de Orientes, ¿no? Bueno, que eran gente sabia, pero que de todas maneras para la religión católica la magia o la figura del mago no va a estar permitida. Pero esta es la explicación, ¿no? Que ellos le ceden su poder a Jesucristo, ¿no? O miren, bueno, aquí tenemos otra. Este fue uno de los libros que yo vi de niño a la venta en esos tiraderos de libros. El libro del hechicero, el libro rojo del hechicero. Era muy interesante. ¿Y qué tenía adentro? Pues recetas de magia, pero recetas, en este caso el libro rojo hablaba de recetas así con sangre, con sacrificios de animales, pues recetas mágicas que para traer el amor o para tener dominado a alguien, o sea, lo que hoy en día, que ya es más común encontrar libros de magia y de brujería y de hechicería por todos lados, estos libros tenían esas cosas muy interesantes. Y también es de Antonio Vanegas, ¿verdad? Sí, pero si nos regresan un poquito. Regrésame la anterior, mi estimada Brice, porfa. Ajá. Sí, y justamente siempre que vemos una imagen, la imagen nos va a decir muchas cosas, ¿no? Cada imagen tiene un significado, cada imagen tiene cosas que ver. Por ejemplo, aquí está la imagen de un pequeño diablillo. No es el demonio, pero es un diablillo, ¿no? Sí. Y justamente está sobre un caldero. Ajá, y está volteado. Ajá, el caldero está volteado. Y bueno, también la imagen del caldero, pues es muy representativa tanto de brujas como de magos, ¿no? Porque se supone que ahí preparaban las pociones. Pero, por ejemplo, vemos que de ahí está saliendo, por ejemplo, una rana, está una... botella, unos dados, un reloj, algunos elementos mágicos, hasta una jeringa. Una jeringa, un reloj, una calavera. Y que nos están indicando aquí más que otra cosa como los vicios, ¿no? Como los vicios de... humanos. Humanos, exactamente, no sé, a través de la botella, de los dados, el juego, y que bueno, que es lo que viene de la perversidad del demonio, ¿no? Que siempre se ha considerado que, bueno, todos estos vicios o algo no tienen nada de bueno o nada que ver con lo bueno, ¿no? Sino justamente con la figura demoníaca. Vamos a ver la siguiente imagen que ya nos habías mostrado, mi estimada Briseida, la que sigue, el mago festivo. Mira, aquí ya no está vestido con gorro ni con túnica, pero trae una señal de que es el mago, porque trae la varita y está con el caldero hacia arriba y todas esas cosas que están por ahí, mira. Efectivamente, los televidentes pueden ver, hay por ahí algunos diablillos que están junto de él, y también, al igual que en la imagen anterior, del caldero está saliendo una calavera, está saliendo un embudo, está saliendo una botella, está saliendo un naipe, un reloj, que nos dice la misma connotación, pero aquí sí ya está cambiando la figura del mago, que es otra cosa que hay que decirlo. Aquí ya en este cuadernillo, que sí lo he podido revisar completo, aquí ya va a ser un librito para hacer trucos de magia como los conocemos ahora, trucos de ilusionismo. De ilusionismo, del mago ilusionista. Exacto, ya no va a ser la magia de plantas, de hierbas, de conjuros. Contactar con demonios y todo eso. No, va a empezar ya también en el siglo XIX, 1770, 1780, esta figura que conocemos como el mago, y bueno, yo creo que esta imagen ya es más vieja. Bueno, esos eran, por ejemplo, ya lo que traía al interior del libro, que vemos que son juegos de ilusionismo, ¿no? Por ejemplo, dice juego de un cuchillo. Que parezca que traspasa una mano, mandarás a hacer un cuchillo de la forma que muestra la figura A, así mismo, otra de la misma forma, en fin, ¿no? Sí. Ya son estos juegos de ilusionismo. Para las carpas y los circos. Exactamente, exactamente. Y que es el mago que conocemos hoy en día, ¿no? El que saca el conejo del sombrero, el que saca las cartas, el que desaparece la varita y aparece una flor y todo eso. Efectivamente. Cuando nosotros decimos mago, como que ya, o las generaciones actuales se enfocan más a esta figura del mago, ¿no? De
bueno, de los magos tradicionales, no sé, bueno, en mi época era Arizandi, por ejemplo, ¿no? El mago Chenkai. Chenkai, ajá, ¿no? ¿Cómo se llamaba el mago que salía en Chiquilladas? Acuérdate, maestra, ay, no me acuerdo. ¿Rodri? Rodri, creo que sí. Sí, el mago Rodri. Chimpum, pan, tortillas, papas, decía. Sí, ¿no? Que ya son como más de nuestra generación, pero ya es esta figura de mago. Ajá. Y esto es interesante, maestro, porque fíjese, bueno, si la figura del mago persistió, pero ya en la forma del ilusionista, Ajá. pero la bruja sigue persistiendo. Como lo que era desde siempre. Con todas las características que fueron desde siempre, ¿no? Pues entonces hay que rescatar la figura del mago original. Claro. Hay que rescatarla, yo creo que esto es muy interesante. Y esta temática que nos muestra la maestra Sofi, que ya nos estamos yendo ya para despedirnos del programa, nos deja muchas tareas. Efectivamente. Investigar muchas cosas más, darle su lugar a los magos también en la historia. Rasputín, Merlín y tantos otros magazos que existieron, y que no debemos de confundirlos efectivamente con los magos actuales que hacían estos actos de ilusionismo. Exacto, maestro. Redes sociales donde la gente te puede localizar, mi estimada maestra. Sofi Velarde, estoy en Facebook. Sofi Velarde. Sofi Velarde. Por si te quieren preguntar alguna cosa, preguntar sobre tus publicaciones, muy interesante, yo creo que... Sofi Velarde con Y, con todo Y. junto. Sofi Velarde, Velarde con V. Con V, todo en minúsculas y Ok, perfecto. Pues esto ha sido un tema muy interesante, a mí me deja un buen sabor de boca, me hiciste recordar momentos de mi infancia que yo andaba buscando libros con estas características antiguas, que eran folletitos algunos, y que se llegaron a vender en estos tiraderos de libros que en aquellos ayeres de los 70s, estoy hablando de los 70s, pues llegábamos a encontrar. Hoy en día ya los libros son muy modernos, con unas editoriales fantásticas, pero también vale la pena recordar aquellos libros antiguos. Y rescatar, ¿no? Y rescatar. Los que tengan libros, pues avísennos, y si no los quieren, bueno, pues... Sí, aquí los recibimos. Los recibimos con mucho gusto. Pues maestra Sofi, muchas gracias. El programa de Mundo Alternativo está a sus órdenes. Muchas gracias. Fue un placer, gracias por este regalazo para mí y el regalazo para el público. Yo también ya tengo este libro, está genial. Así que gracias a toda el área técnica y nos estamos mirando próximamente. Recuerden que el programa se sube en el famoso canal de videos, en mi cuenta del Facebook, pero que se queda aquí en el canal de Facebook de programa Mundo Alternativo aquí en Radio Tele. Gracias y bendiciones, maestra. Gracias, bendiciones. maestro. Nos vemos, gracias.